Tras la sentencia romana, Jesús es entregado a los soldados para la ejecución. La crucifixión no era un castigo excepcional, sino un método habitual del Imperio Romano para eliminar públicamente a quienes consideraba peligrosos para el orden. Su objetivo no era solo matar, sino exhibir el poder. El cuerpo crucificado funcionaba como advertencia silenciosa para cualquiera que pensara desafiar la autoridad. Jesús es llevado fuera de la ciudad, a un lugar de ejecución común. El recorrido, descrito en las fuentes, muestra a un hombre debilitado por el arresto, la falta de descanso y los golpes. No es presentado como un héroe invulnerable. Desde una lectura histórica neutral, este detalle refuerza la verosimilitud del relato. Roma no ejecutaba símbolos, ejecutaba cuerpos. La cruz, en el siglo I, no tenía ningún significado espiritual elevado. Era un instrumento de humillación reservado a esclavos, rebeldes y criminales. Morir en una cruz implicaba pérdida total de honor. Para una mentalidad judía, además, estaba asociada a la maldición, según el propio texto de la ley. Maldito todo el que es colgado de un madero. Este dato cultural hace aún más significativo que los primeros seguidores de Jesús no hayan ocultado este tipo de muerte, sino que la hayan preservado en la memoria. Durante la crucifixión, Jesús no pronuncia discursos extensos. Sus palabras son breves, fragmentadas, propias de alguien que sufre. Habla de abandono, de perdón, de sed. Desde una mirada filosófica, estas expresiones no construyen una doctrina, sino que revelan una experiencia humana límite, la vulnerabilidad absoluta. El entorno también es relevante. La crucifixión se realizaba en espacios visibles, cerca de caminos transitados. La burla formaba parte del castigo. Líderes religiosos, soldados y transeúntes participan con gestos de desprecio. No se trata solo de violencia física, sino de deshumanización social. Jesús muere aislado, públicamente expuesto, reducido a ejemplo negativo. La presencia de algunas mujeres cerca de la cruz es un detalle histórico importante. En una cultura donde el testimonio femenino tenía escaso valor legal, los relatos conservan su presencia. Esto sugiere que no se trata de un adorno literario posterior, sino de un recuerdo difícil de borrar. Mientras muchos seguidores se dispersan por miedo, ellas permanecen como testigos silenciosos. Jesús muere relativamente rápido en comparación con otros crucificados, según los relatos. Un soldado confirma su muerte. No hay rescate, no hay intervención divina visible, no hay suspensión del proceso. Desde una perspectiva estrictamente histórica, la ejecución cumple su objetivo, eliminar a un individuo problemático. El cuerpo de Jesús es retirado de la cruz antes del inicio del descanso ritual judío. Este detalle cultural es fundamental. La ley prohibía dejar un cuerpo expuesto durante el día sagrado. Un miembro del Consejo Judío, José de Arimatea, solicita el cuerpo y lo deposita en una tumba excavada en roca. El gesto es significativo. Aún en la condena, algunos reconocen que Jesús no es un criminal común. El entierro es apresurado. No hay ceremonias elaboradas, no hay duelo público extenso. El miedo domina el ambiente. Jerusalén vuelve lentamente a su ritmo festivo, mientras un pequeño grupo queda desorientado, enfrentado a una pregunta brutal. ¿Qué significa seguir a alguien que termina así? Desde una lectura filosófica, la muerte de Jesús plantea una paradoja profunda. Su vida estuvo marcada por un mensaje de transformación, y su final parece negarlo todo. No hay triunfo visible, no hay justicia poética, solo un cuerpo muerto y una causa aparentemente fracasada. Este punto es crucial para comprender lo que vendrá después. Si la historia terminara aquí, Jesús sería recordado como muchos otros predicadores ejecutados por Roma.
Lo que transforma su muerte en algo distinto no ocurre en el momento de la cruz, sino en la interpretación posterior de quienes sobrevivieron. El bloque se cierra con ese silencio, con una tumba sellada, con discípulos dispersos y con la impresión general de que el imperio ha cumplido su función. Todo parece terminado. Pero precisamente en ese final comienza a gestarse algo que nadie, ni seguidores ni autoridades, podía prever. Tras la muerte y el entierro de Jesús, se abre un periodo históricamente complejo. No existen crónicas romanas detalladas sobre lo que ocurre inmediatamente después, y eso es normal. Para el imperio, la ejecución había cerrado el caso. Sin embargo, en los márgenes de la historia oficial comienza a gestarse algo distinto, no como un evento político, sino como una experiencia colectiva interpretada. Los primeros testimonios no hablan de una victoria inmediata, sino de confusión, miedo y retraimiento. Los seguidores de Jesús no esperaban lo ocurrido. Dentro del marco judío del siglo I, la idea de un Mesías ejecutado resultaba contradictoria. Las expectativas mesiánicas estaban asociadas a liberación política, restauración nacional o intervención divina visible. La muerte violenta anulaba, en apariencia, cualquier legitimidad. Es precisamente desde esta ruptura de expectativas que surge el fenómeno histórico más interesante, la reinterpretación del fracaso. Las fuentes cristianas más antiguas mencionan la tumba encontrada vacía. Históricamente, el dato no puede verificarse de manera independiente, pero sí puede analizarse su estructura narrativa. Los relatos no son uniformes, lo cual resulta llamativo. No describen una escena épica ni perfectamente ordenada, sino momentos fragmentados, emociones contradictorias y reacciones humanas comunes. Incredulidad, temor, duda. Un elemento poco subrayado es que el primer anuncio del sepulcro vacío aparece vinculado a mujeres. En una cultura donde el testimonio femenino no era jurídicamente fuerte, esto resulta incómodo desde un punto de vista apologético. Si la intención hubiera sido construir una historia persuasiva, se habrían elegido testigos socialmente más creíbles. Este detalle ha llevado a varios historiadores a considerar que el relato conserva una memoria difícil de moldear. Los relatos posteriores hablan de experiencias de encuentro con Jesús después de su muerte. Aquí entramos en un terreno que cruza historia, psicología, religión y filosofía. Desde una lectura creyente se trata de resurrección corporal. Desde una lectura crítica se han propuesto hipótesis como experiencias visionarias, estados de duelo intenso, construcciones simbólicas o reinterpretaciones comunitarias. Lo interesante es que los textos no presentan estas experiencias como idénticas. Algunas son breves, otras confusas, algunas generan reconocimiento inmediato, otras no. En ciertos relatos, Jesús es identificado solo después de una conversación o un gesto cotidiano. Filosóficamente, esto introduce una idea poderosa. El significado precede a la forma. No se trata tanto de ver, sino de comprender. La idea de una figura que vence a la muerte no es exclusiva del cristianismo. En el mundo antiguo existen paralelos simbólicos. En Egipto, Osiris muere y regresa como señor del más allá. En Mesopotamia, Inanna desciende al inframundo y retorna transformada. En ciertas corrientes del hinduismo, la muerte es una transición, no un final. En el budismo, la liberación no consiste en resucitar, sino en trascender el ciclo del sufrimiento. La diferencia clave es que, en el caso de Jesús, la experiencia no ocurre en un mito atemporal, sino en un contexto histórico específico, con nombres, lugares y conflictos políticos concretos.
Esto obliga a sus seguidores a interpretar lo ocurrido no como leyenda, sino como evento con consecuencias reales. Uno de los datos más analizados por los historiadores es la transformación del comportamiento de los seguidores. Personas que habían huido por miedo reaparecen públicamente, no como revolucionarios armados, sino como testigos de una convicción interior. Este cambio no demuestra un milagro, pero sí señala una experiencia subjetiva intensa. Algo ocurrió que reconfiguró su manera de entender la muerte, el sentido y el fracaso. Aquí surge una idea filosófica central. Cuando una comunidad encuentra significado en la pérdida deja de ser el final. Durante varios años no se escriben evangelios. La transmisión es oral. Este silencio textual es relevante. No hay prisa por fijar una versión oficial. Las primeras comunidades parecen más preocupadas por vivir de acuerdo con una experiencia compartida que por documentarla. El primer texto cristiano que tenemos no es un evangelio, sino cartas. En ellas, la resurrección no se describe en detalle, sino que se afirma como núcleo de sentido. Esto sugiere que, más que una historia visual, se trataba de una convicción existencial. La muerte de Jesús, reinterpretada a la luz de estas experiencias, deja de ser solo un evento biológico y se convierte en símbolo de algo más amplio. La posibilidad de que el sentido no sea anulado por la destrucción. Desde una lectura filosófica accesible, el mensaje implícito es claro. La verdad no siempre se impone por la fuerza, el fracaso no siempre es derrota, y la muerte no siempre tiene la última palabra en la conciencia humana. Este enfoque conecta con corrientes posteriores del pensamiento existencial, donde el significado no se descubre, sino que se construye frente al absurdo. A partir de estas interpretaciones, los seguidores de Jesús dejan de definirse solo como discípulos de un maestro muerto y comienzan a verse como parte de un camino. No se organizan inicialmente como una religión nueva, sino como una corriente dentro del judaísmo que reinterpreta la tradición desde una experiencia concreta. La idea central no es la conquista del mundo, sino la transformación del individuo desde dentro. Solo con el paso del tiempo, y debido a tensiones internas y externas, este movimiento adoptará una identidad propia. A esta altura estamos en un punto de transición. Jesús ya no es solo un recuerdo, pero tampoco es todavía una figura dogmática universal. Es una experiencia interpretada, discutida, debatida y transmitida por personas comunes que intentan entender qué hacer con aquello que vivieron. Tras los acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús, sus seguidores comienzan a reorganizarse. No lo hacen como una institución sólida ni como una religión claramente diferenciada, sino como una red frágil de comunidades pequeñas, unidas más por convicciones compartidas que por estructuras formales. Este detalle es fundamental para entender lo que vendrá después. En los primeros años, el movimiento sigue considerándose a sí mismo parte del judaísmo. Los seguidores de Jesús continúan asistiendo al templo, respetan las festividades judías y mantienen prácticas heredadas. La diferencia no está en la ley, sino en la interpretación del sentido último de esa ley. Jerusalén se convierte en el primer núcleo del movimiento. Allí conviven diversas sensibilidades. Algunos entienden a Jesús principalmente como maestro de sabiduría, otros como Mesías esperado, otros como figura escatológica vinculada al fin de los tiempos. No existe una teología unificada. Lo que hay es diálogo, tensión y búsqueda. Esta pluralidad temprana suele ser ignorada en los relatos posteriores, pero históricamente es clave. El cristianismo no nace homogéneo, nace dividido y debatido. Uno de los primeros grandes conflictos surge alrededor de una pregunta simple pero profunda. ¿Quién puede formar parte de este camino?
Para el judaísmo del siglo I, la identidad religiosa estaba profundamente ligada a la ley, la circuncisión y las normas alimentarias. La idea de que personas no judías pudieran integrarse sin asumir completamente estas prácticas genera una fractura. Algunos líderes defienden la continuidad estricta con la tradición judía. Otros sostienen que el mensaje de Jesús trasciende los límites étnicos y legales. Este debate no es teórico, define la supervivencia del movimiento. Aquí aparece una figura decisiva. Pablo no conoció a Jesús en vida. Esto lo convierte paradójicamente en uno de los personajes más influyentes del movimiento. Su formación farisea, su ciudadanía romana y su capacidad intelectual lo sitúan en una posición única. Pablo no inventa el mensaje, pero sí lo reformula. Tras una experiencia personal que él interpreta como revelación, comienza a difundir la idea de que el núcleo del mensaje no está en la observancia de la ley, sino en la transformación interior. Este enfoque permite que el movimiento salga de Palestina y se adapte al mundo grecorromano. Las comunidades comienzan a surgir en ciudades clave: Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma. No se trata de masas populares, sino de grupos pequeños, muchas veces formados por artesanos, mujeres, esclavos liberados y comerciantes. Un dato histórico relevante es que estas comunidades se reúnen en casas, no en templos. No hay edificios sagrados ni jerarquías rígidas. La autoridad se basa en el reconocimiento comunitario, no en el poder institucional. Este modelo horizontal resulta atractivo en un mundo profundamente jerárquico. Desde la perspectiva de las autoridades judías, el movimiento comienza a ser visto como problemático, no tanto por su mensaje ético, sino por su reinterpretación de la tradición y su insistencia en una figura ejecutada como referencia central. El conflicto no es inmediato ni uniforme, pero se intensifica con el tiempo. Algunos seguidores son expulsados de sinagogas. Otros optan por separarse voluntariamente. Así, poco a poco, se va trazando una línea de división. Para Roma, el movimiento es inicialmente irrelevante. No predica la violencia ni promueve rebeliones armadas. Sin embargo, hay algo que inquieta al poder imperial: su negativa a rendir culto al emperador como figura divina. En el mundo romano, la religión y la política están entrelazadas. Negarse al culto imperial no es solo una cuestión de fe, sino un gesto percibido como deslealtad cívica. Aquí se produce un choque silencioso pero profundo: el poder basado en la fuerza frente a una convicción basada en la conciencia. Las persecuciones no son constantes ni universales en esta etapa. Ocurren de forma local, esporádica, dependiendo del gobernador y del contexto político. Sin embargo, los casos de encarcelamiento y ejecución dejan una huella profunda en la memoria colectiva. Desde una mirada filosófica, el sufrimiento no es buscado, pero sí resignificado. Morir por una convicción se convierte en testimonio, no de superioridad moral, sino de coherencia interior. Algunas cartas dirigidas a comunidades no reciben respuesta inmediata. Esto indica que no todos aceptan las mismas interpretaciones ni reconocen la misma autoridad. Lejos de una estructura monolítica, el movimiento avanza entre desacuerdos reales. Este dato humaniza el proceso. No hay unanimidad, hay debate. En este periodo, el mensaje asociado a Jesús se convierte en una pregunta viva. ¿Qué vale más, la ley o la conciencia, la pertenencia o el sentido, la obediencia externa o la transformación interna? Estas preguntas no se resuelven de inmediato, se transmiten, se discuten y se heredan. Es aquí cuando entendemos que el movimiento ya no es solo una experiencia local, pero aún no es una religión imperial. Está en tensión,
caminando entre la marginalidad y la expansión, entre la tradición y la reinterpretación. Con el paso de los años, los testigos directos de la vida de Jesús comienzan a desaparecer. No todos mueren de manera violenta, muchos simplemente envejecen. Este hecho, simple pero decisivo, introduce una urgencia silenciosa. La memoria es frágil. Lo que no se transmite con cuidado se diluye, se transforma o se pierde. Durante décadas, el mensaje se había conservado de forma oral, historias contadas en reuniones pequeñas, frases repetidas en la vida cotidiana, gestos recordados más que explicados. Pero la expansión del movimiento, su dispersión geográfica y la diversidad cultural hacen evidente que la transmisión oral ya no es suficiente. Es en este contexto donde comienzan a fijarse los relatos. Escribir no es solo registrar hechos, es elegir qué se recuerda, qué se omite y cómo se ordena. Los primeros textos no surgen como biografías modernas ni como crónicas imparciales, sino como relatos de sentido. Su objetivo no es simplemente decir qué pasó, sino por qué importa. Desde una perspectiva histórica neutral, esto no invalida los textos, pero obliga a leerlos con conciencia de su intención. Los evangelios no nacen como propaganda imperial ni como mitología distante, sino como intentos de preservar una experiencia que ya no puede vivirse directamente. Los textos que hoy conocemos como evangelios se redactan entre varias décadas después de la muerte de Jesús, en comunidades diferentes y para públicos distintos. No están firmados por testigos directos de manera verificable, pero sí por personas vinculadas a tradiciones concretas. Cada comunidad enfrenta problemas propios, persecución, divisiones internas, tensiones culturales, dudas teológicas. Los relatos de Jesús responden en parte a esas preguntas. Aquí aparece una idea filosófica clave. Toda memoria está atravesada por el presente de quien recuerda. Los evangelios no son idénticos. Cambian el orden de los acontecimientos, el énfasis de las enseñanzas, el tono general. Estas diferencias no deben verse solo como contradicciones, sino como huellas de contextos diversos. Un Jesús más cercano a la sabiduría práctica en una comunidad. Un Jesús más confrontativo en otra. Un Jesús más reflexivo para lectores influenciados por la filosofía griega. Esta pluralidad indica que el mensaje no fue reducido a una sola interpretación. Durante un tiempo convivieron múltiples formas de entenderlo. A medida que el movimiento se expande fuera del entorno judío, el lenguaje cambia. Conceptos hebreos comienzan a expresarse con categorías griegas. La noción de palabra, razón y sentido se vuelve central. Esto no es una traición al mensaje original, sino una traducción cultural. Sin embargo, toda traducción implica pérdida y ganancia. Algunas ideas se vuelven más universales, otras más abstractas. Desde una mirada filosófica accesible, aquí ocurre algo profundo. La vida concreta de un hombre empieza a ser pensada en términos universales. No todos los escritos sobre Jesús se conservan con el mismo estatus. Circulan cartas, himnos, colecciones de dichos, relatos parciales. Algunos enfatizan el conocimiento interior, otros la disciplina comunitaria, otros el sufrimiento. La existencia de estos textos muestra que no había un control centralizado del mensaje. El movimiento es todavía plural, y la idea de un canon cerrado está lejos de existir. Una anécdota poco conocida es que algunos relatos fueron leídos en comunidades durante años sin que nadie los considerara oficiales o heréticos. La frontera entre lo aceptado y lo rechazado se trazará más tarde. En un mundo donde el poder escribe la historia, estos textos surgen desde los márgenes. No narran conquistas ni victorias militares, sino la vida de alguien que no ocupó cargos, no dejó escritos propios y murió ejecutado.
Desde esta perspectiva, escribir su historia es un acto silencioso de resistencia cultural, no contra un imperio específico, sino contra la idea de que solo lo poderoso merece ser recordado. Aquí podemos plantear varias preguntas que atraviesan toda la historia humana. ¿Qué merece ser escrito? ¿Quién decide qué se recuerda? ¿Cómo se transforma una vida cuando se convierte en texto? Jesús, en este punto, ya no es solo una figura histórica ni solo una experiencia comunitaria. Es un relato en construcción, abierto a interpretación, transmitido por personas que intentan preservar algo que consideran esencial para la vida. Sin embargo, cuando la palabra escrita comienza a reemplazar la presencia viva y la historia entra en una nueva fase, la del debate, la selección y la fijación de lo que será considerado verdad autorizada. Con el paso del tiempo, los textos que hablaban de Jesús comienzan a circular con mayor amplitud. Ya no se leen únicamente en pequeñas reuniones domésticas, sino en comunidades dispersas por distintas regiones del mundo mediterráneo. Cada una conserva memorias, tradiciones y escritos que considera valiosos. Sin embargo, esta diversidad, que en un inicio fue una fortaleza, empieza a generar una necesidad nueva: discernir. No todas las comunidades enseñan lo mismo. Algunas enfatizan la conducta ética cotidiana, otras ponen el acento en el conocimiento interior, otras en la espera del fin de los tiempos. Jesús es comprendido de maneras distintas según la experiencia, la cultura y el lenguaje de cada grupo. Este pluralismo no es una anomalía, es una consecuencia natural de un movimiento que creció sin una autoridad central definida. A medida que pasan las décadas, surge una pregunta inevitable: ¿cuáles relatos transmiten fielmente lo que se considera esencial y cuáles se desvían demasiado? La cuestión no es solo teológica, sino práctica. La cohesión del movimiento depende de algún grado de acuerdo compartido. En este contexto comienzan los debates que más tarde serán conocidos como disputas doctrinales. No ocurren en un solo lugar ni en un solo momento. Son discusiones prolongadas, a veces serenas, a veces intensas, donde se cruzan interpretaciones, lecturas y experiencias personales. No se discute únicamente quién fue Jesús, sino qué significa seguirlo. Algunas comunidades defienden que Jesús debe entenderse principalmente desde su humanidad. Un maestro que mostró un camino de vida coherente frente a la injusticia. Otras insisten en una dimensión más trascendente, afirmando que su significado no puede reducirse a una existencia histórica común. Estas posiciones no siempre se excluyen, pero tampoco se integran fácilmente. Aquí resulta evidente que estas discusiones no son ajenas al contexto cultural. El pensamiento griego introduce categorías filosóficas que buscan definir la naturaleza de las cosas con precisión. Conceptos como esencia, naturaleza y sustancia comienzan a aplicarse a la figura de Jesús, algo que no formaba parte del lenguaje original de sus primeros seguidores. Aquí ocurre un giro silencioso pero profundo. Jesús empieza a ser objeto de definición conceptual. Ya no se habla solo de lo que hizo o dijo, sino de lo que es. Este cambio marca el paso de una memoria vivida a una identidad doctrinal. En paralelo, surge la necesidad de establecer qué escritos pueden leerse públicamente en las reuniones y cuáles deben reservarse o descartarse. Este proceso no es inmediato ni autoritario. Se basa en criterios que se van consolidando con el tiempo: antigüedad del texto, coherencia con la enseñanza recibida, uso extendido en varias comunidades. Muchos escritos quedan fuera no porque sean desconocidos, sino porque presentan interpretaciones que algunas comunidades consideran incompatibles con su experiencia central. Otros se pierden simplemente porque dejan de copiarse. La historia, en este punto,
no avanza solo por decisiones conscientes, sino también por olvidos. Una anécdota reveladora es que, durante este periodo, distintas comunidades utilizan listas diferentes de textos sin sentirse necesariamente en conflicto. La idea de un conjunto cerrado y definitivo aún no está plenamente formada. La autoridad se construye lentamente, a través del consenso más que de la imposición. Mientras tanto, el contexto político comienza a cambiar. El Imperio Romano atraviesa crisis internas, transformaciones económicas y tensiones religiosas. En este escenario inestable, un movimiento que propone una lealtad última, que no pasa por el poder imperial, empieza a ser observado con mayor atención. La figura de Jesús, definida cada vez más a través de textos y enseñanzas, se convierte en un punto de referencia que trasciende generaciones. Sin embargo, esta trascendencia trae consigo un riesgo filosófico. Cuanto más se define, más se corre el peligro de perder la complejidad original. La pregunta que subyace en todo este proceso no es solo quién fue Jesús, sino quién tiene la autoridad para decirlo. La comunidad que recuerda, el texto que se lee, la tradición que se transmite. Estas preguntas no se resuelven de una vez, pero moldean el rumbo del movimiento. Hacia el final de este periodo, la figura de Jesús ya no pertenece únicamente al pasado. Se ha convertido en un eje alrededor del cual se organizan identidades, se trazan límites y se toman decisiones que afectarán siglos de historia. Lo que comenzó como la vida de un hombre en una provincia marginal se ha transformado en un debate sobre verdad, poder y sentido. Es aquí, ese momento de tensión silenciosa, donde la memoria, el texto y la autoridad se entrelazan, preparando el terreno para una transformación aún mayor, cuando el mensaje que nació en los márgenes está a punto de entrar en el centro del poder. Con el paso de los siglos, el movimiento que había surgido en los márgenes del mundo antiguo entra en una fase decisiva. Lo que comenzó como una red de comunidades pequeñas, sin templos ni poder político, se encuentra ahora frente a una realidad inesperada: el reconocimiento oficial. Este cambio no ocurre de manera repentina ni uniforme, pero marca un antes y un después en la historia de la figura de Jesús y de la interpretación de su legado. Cuando el poder imperial deja de perseguir al movimiento y comienza a tolerarlo, la relación entre convicción y autoridad se transforma. Aquello que había crecido en tensión con el poder, ahora debe aprender a convivir con él. Desde una mirada neutral, este proceso no puede reducirse ni a traición ni a victoria absoluta. Es más bien una adaptación histórica compleja. La institucionalización trae consigo estabilidad, pero también nuevas preguntas. La fe, que hasta entonces había sido una experiencia vivida en pequeñas comunidades, comienza a estructurarse mediante cargos, normas y declaraciones formales. La figura de Jesús se convierte en fundamento doctrinal, y su interpretación empieza a fijarse con mayor precisión. Esta fijación no elimina el debate, pero sí establece marcos dentro de los cuales el debate puede existir. Los concilios y reuniones de líderes buscan resolver tensiones acumuladas durante décadas. No se trata solo de cuestiones abstractas, sino de la necesidad de unificar prácticas y creencias en un movimiento que ya se extiende por territorios vastos y culturalmente diversos. En este contexto, Jesús es definido con categorías filosóficas heredadas del pensamiento clásico, intentando expresar con claridad lo que antes se transmitía de forma narrativa y simbólica. Aquí aparece una paradoja histórica profunda. Para preservar el mensaje, se lo formula; al formularlo, se lo delimita. Esta tensión entre vida y definición acompaña al cristianismo desde entonces y no se resuelve de manera definitiva.
A medida que la institución se consolida, la figura de Jesús se vuelve omnipresente en la cultura, en el arte, en la legislación, en la educación y en la moral pública. Su imagen deja de pertenecer solo a comunidades creyentes y comienza a formar parte del imaginario colectivo de sociedades enteras. Incluso quienes no se identifican con la fe se ven influidos por los valores, símbolos y narrativas que se originaron en su historia. Desde una perspectiva filosófica accesible, puede decirse que Jesús se convierte en una pregunta permanente más que en una respuesta cerrada. Para algunos, representa la encarnación de lo divino, para otros, un modelo ético radical, para otros más, una figura histórica reinterpretada por la tradición. Estas lecturas no se anulan entre sí, sino que coexisten, a veces en diálogo, a veces en conflicto. Con el tiempo el mensaje atribuido a Jesús es llevado a contextos que él nunca conoció. Nuevas culturas, nuevas lenguas, nuevos problemas. En cada traslado se adapta, se transforma y se reinterpreta. Algunas adaptaciones generan esperanza y sentido, otras justifican estructuras de poder que se alejan del impulso original. La historia muestra ambas caras sin necesidad de idealizar ni condenar de manera absoluta. Una observación significativa es que, a pesar de la institucionalización, la figura de Jesús nunca queda completamente controlada. Siempre surgen lecturas alternativas, movimientos de renovación, voces críticas que regresan a los relatos originales para cuestionar el presente. Esto sugiere que su legado contiene un elemento que resiste la clausura definitiva. Al llegar a este punto, la exégesis no puede cerrarse con una conclusión simple. La vida de Jesús, observada desde una posición neutral, no termina con su muerte ni con su institucionalización. Continúa en la interpretación constante, en el debate, en la reflexión ética y filosófica que atraviesa generaciones. Más allá de creencias personales, la historia muestra que Jesús de Nazaret se convierte en uno de los referentes más influyentes de la experiencia humana, no por el poder que ejerció, sino por la pregunta que dejó abierta: ¿qué significa vivir con sentido en un mundo atravesado por el sufrimiento, la injusticia y la finitud? Y quizás sea precisamente esa pregunta, más que cualquier definición, la razón por la cual su figura sigue siendo narrada, discutida y pensada incluso 2000 años después. Jesús de Nazaret, más allá de interpretaciones religiosas, permanece como una figura que obliga a detenerse y reflexionar. No tanto por las respuestas que se le atribuyen, sino por las preguntas que deja abiertas. Preguntas sobre el poder, el sufrimiento, la justicia, el perdón, la dignidad humana y el sentido de la vida frente a la muerte. Si este contenido te invitó a reflexionar, a cuestionar o simplemente a mirar la historia con más profundidad, te invitamos a suscribirte al canal Read Luke Aprende, a dejar tu comentario y a compartir este video con quien creas que puede encontrar valor en él. Recuerda que todas nuestras narraciones también están disponibles en Spotify, para que puedas escucharlas con calma, sin prisas, como una conversación que continúa. Gracias por acompañarnos hasta aquí. La historia no termina cuando se apaga el video. Continúa en cada pregunta que te lleves contigo. Nos vemos en el siguiente video.